Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Con Gabriela Arteaga, editora de DF Sud. Esto es DF en Infinita. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo están ustedes? Todo bien. Hola, hola. Yo sé que no vamos a hablar de esto, pero te voy a hacer una pregunta. Random. Ay, ay, ay. ¿Te gustan los alfajores? Me gustan. Fíjate que Taste Atlas hizo un ranking con los 20 mejores alfajores del mundo. 19 son argentinos. Por supuesto. Pero antes eran pro chilenos y ahora no. No, pero es que el alfajor es Sí, argentino. bueno, Ahora, claro. 19 de 20 son argentinos. No, me parece una exageración ¿Y el igual. otro? ¿Y el otro de dónde? Ay, buen No punto. dice. No, estoy mirando Porque aquí. a lo mejor ahí sí estamos. Claro, bueno. Tendría que ser, porque será- Por lo no, menos. Estoy mirando aquí, No, me imagino que saldría que habría salido que como Chile Claro. entre los 20 mejores alfajores del mundo. Además, ¿cuál es el alfajor chileno? Uno es uruguayo. Ah, mira. El dulce de leche uruguayo también es Estamos bueno. perdidos. Ya. Bueno, pero no es de eso de lo que vamos a hablar hoy día, solamente quería dar ese dato que me pareció que, bueno, es como ya, mejor publicidad para los alfajores imposible. Increíble. Hablemos de las visas canceladas por Donald Trump. Oye, compleja la situación y se pone más compleja a minuto que vamos conversando y van pasando el tiempo. Vamos a tratar de hacer por lo menos mayo, lo que ha pasado Ya. durante mayo. Porque esto viene de hace un rato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió abrir una ofensiva en contra de las universidades estadounidenses, específicamente o quizás más puntualmente se ha visto con respecto a Harvard, pero no es la única en el fondo que podría estar afectada. El anuncio más reciente fue del secretario de Estado Marco Rubio, quien ordenó la semana pasada la suspensión temporal de todas las entrevistas para visas de estudiantes, visas de intercambio, y anunciaron que iba a haber una revisión de las redes sociales de todos aquellos que estén postulando para hacer estudios superiores en Estados Unidos. Esto todo en el marco de la discusión de lo que ha venido pasando en las distintas universidades con protestas por lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Ya sabemos cuál es la posición del presidente Donald Trump y decidieron entonces abrirle la batalla o la guerra a estos estudiantes extranjeros. Por supuesto, esto ha generado muchísima discusión y preocupación porque los que ya están allá quizás no la tengan tan difícil si se mantienen dentro de las universidades, tranquilos, no se mueven dentro del Claro. país, no caen en las redadas, etcétera, etcétera. Pero el que tenía previsto ir a Estados Unidos a estudiar pudo haberse conseguido con llegar al avión y que le revocaran la visa, le avisaran que estaba suspendida, o los que estaban aplicando hacia adelante, ¿ya? Las universidades estadounidenses, como les dije, especialmente la de Harvard, han estado bien preocupadas por esto. Se han congelado fondos para fondos federales de investigación y para que se le dan a las universidades. Alrededor de 3.000 millones ya han sido cancelados y pueden venir, estaba leyendo hace unos minutos, otros contratos federales con distintos institutos por alrededor de $100 millones, lo que vendría a ser como un control ya sin precedente para las instituciones superiores. Nosotros quisimos en DF Sud y en el Diario Financiero ver cuál iba a ser el impacto para los estudiantes latinoamericanos. Y ahí nos pusimos a revisar la data de opendoors.org, viendo cuáles eran los países que mayor presencia de estudiantes extranjeros, de sus estudiantes, tenían en Estados Unidos. Quizás un poco lógica la data si uno piensa en cantidad de población. Claro. Brasil, México y Colombia son los que más tienen, por lejos. Brasil por claro. población uno lo entiende, México por población y por cercanía. Por cercanía, Colombia no está tan lejos tampoco. Colombia no está tan lejos. Sí, a mí me sorprendió un poco la cifra porque yo hubiese pensado que era Venezuela. Puede ser, a pero propósito no, de, bueno, pero la situación. no. Y de hecho es el único país que tuvo un recorte, un descenso muy fuerte respecto de la presencia de estudiantes extranjeros. Ahora, eso también está un poco vinculado a todo lo que ha venido pasando con la administración de Nicolás Maduro y los permisos, ¿no? Pero bueno, para entregarles un poco de dato, Brasil tiene por sobre 16.800 y tuvo un crecimiento de 5,3% si comparamos 2022 con 2023. México 15.474 con un 6,4%. Colombia, como te digo, dentro de todo un poco sorpresivo, sobre todo el crecimiento, 11,3% en un año. Sí, harto.
superando los 10.000, luego Perú, Venezuela, Ecuador y ya Chile viene mucho más abajo con 3.113, con un crecimiento de 3,5, y Argentina 3.103 con un 4,1%. Así que son bastantes los estudiantes internacionales afectados por esta medida, que puede empeorarse hacia adelante. Viene la ofensiva aún mayor, con foco específicamente en gran parte con Harvard. Se estima que son más de 1.000 visas de estudiantes y graduados internacionales que han sido revocados o cancelados. Y, como les digo, en muchos casos basándose en publicaciones en redes sociales que el gobierno considera como apoyo a organizaciones terroristas. Claro, es que la gran pregunta es qué tipo de publicaciones se empiezan a considerar como apoyo a organizaciones terroristas. No, porque, a ver, si es que alguien dice viva el terrorismo, es bastante, no resiste mucho análisis. Obvio. Pero si en algún caso simplemente acusan que una declaración por default es apoyo al terrorismo, eso es lo que puede ser complicado para un montón de personas que en este minuto están optando visa de estudiante, que pueden haber hecho una declaración ni siquiera ahora, sino Perdón, que hace un par de Palestina años. Libre, se me ocurre una declaración claro. bien estándar, bien como casi un hashtag a Sí, esta altura. Si se va a considerar eso, por ejemplo, claro. porque además tampoco es que han entregado un instructivo así como de por si acaso. Apoyo al terrorismo se Claro. considera A, B, C, D, E, ¿no? Sino que nadie sabe que de lo que han escrito puede ser considerado como apoyo al terrorismo. No, y yo creo que no sé si van a ser tan claros, viendo cómo se ha venido comportando el gobierno de Estados Unidos. Yo no sé si van a ser tan claros en decir esto es terrorismo para nosotros. Aunque lo fueran, no hay manera en que tú puedas poner en un, digamos, decálogo cuáles son exactamente las frases que te incriminan Claro. en el concepto de alguien y las frases que te dejan liberado. Uno puede, claro, poner algunas directrices, pero siempre hay un espacio de discrecionalidad enorme. Y en este caso, la discrecionalidad pareciera estar más tirada al lado de encontrarte terrorista si es que hablaste algo que no fuera viva Donald Trump, viva, no sé. Y ojo, conozco de casos que no solo en el caso de estudiantes, visas de turista. O sea que yo conozco mucha gente, yo estoy pensando en lo personal, que ha escrito en sus redes Palestina Libre, y Sí. que son gente que yo podría asegurar que no son terroristas y no son amigos del terrorismo. ¿Te fijas? Sí, Lo que no completamente. quita que puede haber alguien que apoye el terrorismo y además considere que Claro. Palestina tiene que estar libre. Sí. Pero estoy pensando en la gente, insisto, yo no pretendo que a quienes yo conozco permitan hacer digamos, una caracterización demográfica ni una estadística, pero yo tendría que revisar mi Facebook y yo no tengo amigos terroristas y sin embargo tengo muchos que podrían sentirse estar, sí. identificados y que probablemente han escrito más de una vez ese hashtag. Entonces es complicado. Bueno, y lo más seguro es que eventualmente, si tuviesen que pedir una visa, no se la otorguen. Como les digo, y conozco casos de gente que ha pedido visa de turista Pero además imagínate... y que teniendo un track de años, de muchos años, de 40 años teniendo visa con Estados Unidos de turismo, y se las han negado recientemente. Bueno, hace poquito salió este caso Perdón, de este chileno que iba perdona. viajando y que se enteró en escala en Perú que le habían rechazado Sí, la sí. visa waiver. Ahora, de aquellos que tú conoces, bueno, es difícil porque, claro, uno no tiene memoria de todo lo que ha escrito, pero ¿esas personas tienen en general una noción de, esto fue considerado? ¿O es gente que realmente no ha escrito nunca nada y que... No, y que a lo mejor puedes escribir, pero ¿qué es considerado terrorismo? No, ¿Qué pero por ejemplo, pero tomando en consideración lo que estamos conversando Sí. acá, el hashtag Palestina Libre, para seguir con el mismo ejemplo. Claro. ¿Tienen noción de haber pecado, entre comillas? Porque insisto, eso no es un pecado, no es una declaración pro terrorismo, no es nada, pero a ojos de... Estas cosas son, en este momento hay que pensarlas a ojos de quien está revisando, no de las directrices del presidente Trump. Claro. Esas personas, insisto, no creo que esto permita hacer estadística, pero ¿tienen alguna noción de achurra? Esto fue Sí, lo que me dije en algún perjudicó? momento y no... ¿No? ¿No? Yo, por ejemplo, estoy pensando, yo tengo visa waiver, pero si es que a mí me van a revisar mis redes sociales, No, yo fui y no puedo entrar a Estados Unidos nunca más. o sea, y yo no por el tema israelí, sino que por el tema de... Comentarios mani- sobre el presidente de tal Estados cual. Unidos. No, Tal no, cual. no tengo ninguna No, posibilidad. olvídalo. No te van, no O te sea, lo van a aprobar. O sea, ya me lo aprobaron, pero me lo pueden caducar en cualquier Sí, momento. no, sí, yo también Que también ha pasado. Sí, Hay po. muchos chilenos llegando al aeropuerto. Mm. Hace la semana pasada contaba una de las del equipo de las chicas con las que yo trabajo, Sí. que supo de un caso de una señora que bajaron del avión, estando ya arriba del avión,
La fueron O y sea, la con su buscaron. visa en tiempo y forma y que... Claro, y fueron y la buscaron y le dijeron, bájese, porque ha sido revocada su visa. Qué tremendo curioso, que qué viaje a tremendo. Estados Unidos, que es una cosa, es un destino bastante habitual, Mm. y que ahora uno no va a poder tener la certeza de que está todo ok hasta que esté todo ok. O sea, casi bajándote y después de haber recibido el timbre. No, y además tener absolutamente todo coordinado para tu viaje. Sí, sí. Y todo pagado Todo a veces. pagado. Sí. Pero más imagínate en el caso de los estudiantes, ¿no? Que el proceso para estudiar en otro país, imagínate aún más en Estados Unidos, es bastante largo. Obvio. Imagínate, estás ya en el tramo final con todos los documentos. No, fuiste brutal. aceptado en una Brutal. universidad, tienes más o menos pensado qué vas a hacer, dónde vas a vivir. Brutal. Solo te falta la visa. Y de la nada, bloqueada la visa, no se puede sacar nueva visa de estudiante hasta que revisemos el protocolo. O sea, o tenerla. O tenerla, y que te la revoquen. y decir, me voy el fin de semana. Y no, usted no se va porque la visa fue Eso. revocada. Ahora, asumamos que el proceso, digamos, cobra la musculatura que Trump quiere. En el fondo que a los estudiantes ahora los ausculten de una manera mucho más exhaustiva, en el fondo, sus redes sociales, ver que... Antes de... Antes de ella. Y les acepta la visa. ¿Tú cachai lo que significa para ese pobre estudiante? Si ya los extranjeros, y muchos de ellos latinoamericanos, chilenos que están estudiando allá o están trabajando allá, están viviendo el temor. Yo estuve en Nueva York hace un poquito más de un mes o un mes, ya no me acuerdo, pero menos. conversé con hartos extranjeros allá y me decían una cuestión que es bien evidente. La gente ya no habla en español en la calle. Mira. Tiene el temor a hablar en español en la calle. Solo por el hecho de que por hablar en español sean de alguna manera como apuntados, discriminados o eventualmente después deportados. Personas que están trabajando con contrato. Bueno, Gente que tuvo que venir para hacer un trámite a Chile y que me decía el temor de venir y después volver y no me dejen entrar. Yo tengo muebles comprados, departamento arrendado con contrato, auto, estoy pagando seguro dental, porque en Estados Unidos se paga el seguro dental, y que no dejen volver. Entonces la pregunta es, imagínate el estudiante que le da la visa, que ha condicionado un comportamiento dentro de la universidad que es brutal. O sea, que cualquier cosa que haga fuera de lo que cree que no tiene que hacer, eventualmente lo puedan echar y por lo tanto condiciona tu comportamiento. Y fíjate que es cuando bien fuerte. abril, cuando era el Spring Break, la Semana Santa, las universidades, que esto empezó así como contra los extranjeros ilegales, y las universidades dictaron recomendaciones a sus estudiantes no salgan dentro del país, o sea, no viajen Claro, porque durante no el pueden Spring volver. Break, porque capaz Quizás no puedan volver. no puedan No volver. pueden volver, ¿Vieron claro. el caso de una chilena que fue tomada presa, La vi. Claro. detenida en Nueva Por su York? niña. Por error, claro. ¿Por error? Por error. Y Ya. que la hija terminó deportada y ella quedó detenida y después ella volvió, llegó después, fue todo un drama. No, sí. Y ahora ella está pensando en demandar, efectivamente. Porque ella contaba con todos los papeles, tenía residencia legal en Estados Totalmente. El Unidos. marido No había- estaba trabajando allá y ella estaba comprando cosas para traer de regalo porque venía de visita. Claro. Y que fue una equivocación por unos tipos que corriendo la empujaron. Exacto. Claro. Y que la policía estaba persiguiendo a los ladrones que estaban corriendo y pensaron que ella era una... Sí. Bueno, el punto es que, de cierta forma, y esto es lo terrible, ¿no? La idea matriz de Donald Trump está funcionando porque ganas de ir no dan. Claro. Y de hecho, en algunos casos pueden dar hasta ganas de desistir si es que había un plan medianamente armado. Entonces, Ahora, hablemos también del impacto para las universidades, lo que significa Bueno, no tener a los estudiantes internacionales. Porque no solo las universidades de Estados Unidos, si pensamos también en Reino Unido, por lo general el estudiante internacional paga el doble Sí, po. del programa que paga un Doméstico. nacional, un doméstico. Y según la Asociación de Educadores Internacionales, que en inglés la sigla es NAFSA, solo en 2023, el ciclo lectivo 2023-2024 estamos hablando de aportes de 44.000 millones de dólares que no estaría recibiendo una universidad o las universidades. Claro, si no es caridad esto de recibir Exactamente. extranjeros, ¿verdad? Entonces el impacto, el ahogo, incluso para las universidades también es importante y mucho se ha discutido que tanto está queriendo hacer Trump. Sí, con la migración, pero también directamente con las universidades. ¿Cuál es la pelea que tiene abierta con las universidades? Y yo creo que eso es lo que vamos a estar viendo en los próximos días, cuando se defina además qué va a pasar. Viene una audiencia en poco tiempo para ver qué va a pasar con la Universidad de Harvard. Lo que les decía respecto de estos fondos que pueden ser congelados, los 100 millones que se van a sumar a los 3.000 millones ya borrados. Hay cartas de agentes federales viendo cuáles son los vínculos, además de las universidades, con proveedores alternativos para que puedan garantizar los estudios. Así que esto todavía va a tener bastante de qué hablar hacia adelante. Qué gran tema, definitivamente, Sí. temón.
Y por supuesto que después vamos a estar actualizándolo porque hay que ir mirando si esto todavía no se ha resuelto, si todo no ha terminado. Esto es una historia que está en pleno desarrollo. En pleno desarrollo. Y en los próximos días deberíamos estar viendo cuál va a ser este primer paso en esta audiencia que va a haber respecto de estos nuevos fondos que se van a congelar. Y de ahí, si las universidades empiezan a buscarse estos proveedores alternativos y que empieza a pasar con casos más concretos de estudiantes que no puedan ir. Mariela Gabriela Arteaga, editora del DF Sud, conversando esta tarde con nosotros lo que faltaba. Muchas gracias. Un A abrazo. ustedes, como Que esté muy siempre. bien. Que esté muy bien. Igual. 7:27. Esto fue DF en Infinita con Gabriela Arteaga, editora de DF Sud. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.